Hace 2 semanas comenzamos el capítulo 11 en nuestra serie La Fuente de Vida Real y vimos que Jesús se encuentra en las afueras de Judea y recibe las noticias de que su amigo Lázaro, su amigo querido, alguien a quien él ama mucho, está enfermo. Y a pesar de recibir esas noticias, Jesús decide permanecer donde se encuentra durante 2 días más. De manera que la semana pasada vemos que cuando Jesús ya llega a Betania, donde vivía Lázaro, ya él lleva 4 días muerto. Entonces vimos que aparentemente Jesús llegó demasiado tarde, pero no es así, sino que llegó a tiempo, porque él le dijo a sus discípulos y a los mensajeros que habían llegado de parte de Marta y María, las hermanas de Lázaro, la enfermedad de él no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Así es que cuando Jesús llega a Betania, o está a las afueras de Betania, nos dimos cuenta la semana pasada que Marta sale y le encuentra a él y le dice: Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vemos que en Marta hay una mezcla de fe y dolor. Fe porque cree en el poder sanador de Cristo, dolor porque lamenta el que Jesús no haya estado allí cuando su hermano lo necesitaba. Pero después inmediatamente le dice: más aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces vemos la fe de Marta y el Señor simplemente le dice: tu hermano resucitará. Marta cree que Jesús le está hablando acerca de la resurrección en el día final, pero Jesús le está hablando en realidad de lo que él está a punto de hacer y le dice: yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero. Y le dice Jesús: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solo el que esté muerto, sino el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice: Marta, ¿tú crees esto? Y ella le dice: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el que había de venir al mundo. Entonces vemos la fe en la confesión de Marta. Y hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 28, y vamos a estar cubriendo hasta el versículo 44. Así es que comenzando la lectura en el versículo 28, dice la palabra de Dios: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana una vez más.
Gracias, Padre, por el banquete que has preparado para nosotros el día de hoy. Prepara nuestro paladar para que podamos degustar, Señor, las riquezas de tu gloria revelada en tu palabra. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice el versículo 28 que llega Jesús a donde estaba Marta la semana pasada, y después de que Marta confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir, después de decir esto, va y entra nuevamente a llamar a María. Seguramente Jesús le dijo a Marta, ve y llama a tu hermana, y le habla a María en secreto. Como ustedes recordarán, uno de los temores de los discípulos de ir a Betania, que como vimos la semana pasada quedaba a escasos 3 kilómetros de Jerusalén, era que la última vez que Jesús había estado en Jerusalén, cuando sanó a aquel ciego, lo que los judíos habían querido hacer era apedrearlo. Entonces es muy probable que Marta y María, lleno de huéspedes que habían venido de Jerusalén, como vimos la semana pasada, para acompañarlas en su dolor, para que no se dieran cuenta que Jesús estaba cerca, va a María y le dice, el maestro está aquí y te llama. Entonces dice la palabra de Dios que cuando María se da cuenta que Jesús está ahí, sale deprisa a verle a él, lo que podría significar que la semana pasada, cuando Marta se enteró de que Jesús había llegado, María no, porque vimos la semana pasada que Marta salió, pero María se quedó en casa. Sin embargo, cuando Marta le dice que Jesús está ahí, la salida rápida de María nos recuerda de que es posible de que María no se dio cuenta la primera vez. Y ahora que se da cuenta, de una vez va a donde está Jesús. Y Jesús todavía no había entrado en Betania, no había entrado en la aldea, nos dice el versículo 30, sino de que él estaba exactamente en el lugar donde Marta le había encontrado la semana pasada. O sea que desde allí le dijo a Marta, ve donde María y dile que venga para acá. Yo necesito hablar con ella. Ya hablamos tú y yo, y esto soy yo suponiendo que así se dio la conversación. Ahora ve donde María y dile que venga para acá. Entonces Marta obedientemente entra en la casa y le dice en privado, el maestro está aquí, y dice la Biblia que ella sale de una vez. Ahora, en los versículos que siguen, en el versículo 31 en especial, vemos que el intento de que las personas que estaban allí no se dieran cuenta de que Jesús estaba afuera, se ve como un intento fallido, porque las personas que habían llegado a la casa habían llegado para acompañar a estas dos hermanas a quien tanto estimaba el pueblo en su dolor. Y lo que ellos querían era acompañarles, no importara dónde ellas estuvieran, si en la casa, si afuera o si iban al sepulcro. Ellos habían llegado ahí con el objetivo de consolarlas, con el objetivo de acompañarlas, y querían estar donde ellas estuvieran. Entonces ven que María sale deprisa, y lo primero que asumen, porque no escucharon lo que Marta le dijo a María, es quizás va para el sepulcro para seguir llorando allá, así es que vamos a acompañarla en su dolor, así es que vamos al sepulcro con María. Pero la realidad era que María no iba al sepulcro. Como vemos en la palabra de Dios, María iba donde estaba Jesús. Y cuando María llega a donde está Jesús, dice el versículo 32, que María se postra a los pies de Jesús. Ahora imagínese usted María. María está en su casa lamentando la muerte de la muerte de Lázaro. Está acompañada de diferentes amigos, familiares quizás que han venido de Jerusalén para estar allí y acompañarla en su dolor. Se da cuenta que Jesús está afuera e inmediatamente sale corriendo. Yo solamente puedo imaginar lo que María va pensando, quizás algo similar a lo que pensó Marta cuando se dio cuenta que Jesús recién llegaba 4 días después. Pero vemos algo diferente en María. Aunque le dice exactamente lo mismo que Marta le dijo la semana pasada, María cuando ve a Jesús, dice la palabra de Dios que se arroja a sus pies, se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, si tan solo hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto.
Entonces, como vimos la semana pasada, al igual que Marta, en la reacción de María vemos una mezcla de fe. Yo sé que si tú estás aquí, tú tienes el poder para sanar, pero al mismo tiempo dolor. Señor, me duele que no hayas estado aquí. Es una reacción completamente normal. Y hermanos, hermanas, esta es la reacción normal de cualquier creyente cuando está en medio de una situación trágica. De hecho, que no tiene nada de malo que usted le diga a Dios exactamente cómo se está sintiendo. A veces nosotros creemos que no podemos acercarnos ante nuestro Padre Celestial y expresarle exactamente lo que está en nuestro corazón. Pero hermanos, hemos estado aprendiendo los miércoles que Dios es omnisciente. Hemos estado aprendiendo los miércoles que aún la palabra no está en nuestra boca y el Señor ya la conoce toda. O sea que pensar que yo no puedo venir en honestidad, transparencia y con un corazón abierto ante Dios para que Él no se dé cuenta cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, es inútil. No tiene nada de malo que usted se acerque al Señor y le diga: Señor, yo creo en ti, pero duele. No es que yo dude de tu poder, no es que yo dude de tu bondad, tu fidelidad, tu soberanía, que tú estás en control. Yo lo creo, pero me duele. Duele, Señor. Y vemos un buen ejemplo de esto en los Salmos. Vemos nosotros en el Salmo 6, versículos 6 y la primera parte del versículo 7 y el versículo 9, que David, mientras está siendo azotado por Dios, le dice al Señor: Señor, me he consumido a fuerza de gemir. Imagínense lo que le está diciendo David a Dios. Dios, yo estoy consumido, y no es de hambre, es de gemir. Tanto así que todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mi cama está empapada de tanto llorar. Mis ojos están gastados de sufrir. Señor, mira mi dolor. Pero luego en el versículo 9, en el mismo salmo, David dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Nuevamente vemos en David una mezcla de fe con dolor. Yo sé que tú me oyes. Yo sé que mi oración no está pegando en el techo. Yo sé que tú estás alerta y escuchando el clamor de tu hijo. Pero, oh Dios, cuánto duele. Cuánto duele. Y puede ser un dolor emocional, puede ser un dolor físico, puede ser cualquier tipo de dolor. Usted puede ser honesto con Dios. Usted puede ser honesto con Dios. María y Marta lo fueron. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo fue. Usted lo puede ser. El ambiente en este pasaje es un ambiente de pérdida, es un ambiente de llanto, es un ambiente de sufrimiento. ¿Y cuál es la reacción de Jesús al ver ese cuadro delante de él? ¿Cómo reacciona el Salvador? Dice el versículo 33 y 34 que Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Dice la palabra de Dios, si usted tiene la versión Reina Valera de 1960, que se estremeció en espíritu y se conmovió. Quizás si usted tiene alguna otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, quizás usted leerá que dice que se enojó. Y una mejor traducción, creo yo, al menos más contemporánea, podría ser esa: que se enojó en su interior, se indignó en su interior y se entristeció. Ahora, ¿por qué se indigna Jesús? Jesús ve a un grupo de personas llorando la muerte de un ser a quien tanto amaba. A un hermano, en el caso de Marta y María, a un amigo, en el caso de quienes habían llegado para acompañarle. ¿Por qué se indigna Jesús? No es que Jesús se indignó por el llanto de María
por el llanto que había visto en Marta, por el llanto que ve en estas personas, como diciendo, yo no entiendo por qué esta gente llora. ¿De qué lloran? Todo bien, no ha pasado nada. No. No se indigna Jesús por el llanto en sí. La razón por la cual Jesús se indigna es porque Jesús está contemplando el resultado del pecado, las consecuencias atroces que el pecado ha traído al mundo. En otras palabras, Jesús ve algo que no debería ser así. En ese momento Jesús está viendo el sufrimiento y el dolor de cada persona que sufre la muerte de un ser a quien ama. La muerte es la paga del pecado, dice la palabra de Dios. El pecado, la muerte entró al mundo por el pecado. Jesús está contemplando delante de él la razón por la cual él vino. Porque las cosas no deberían ser así y yo he venido a cambiarlas, yo he venido a restaurar esta creación corrompida por el pecado. Jesús está contemplando el sufrimiento, el llanto y el dolor, la muerte, la pérdida, cosas que no deberían tener parte ni lugar en la vida de los seres humanos. No debería ser así. Y eso es lo que indigna a Jesús. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver las noticias, pero creo que el viernes por la mañana, sí, fue el viernes por la mañana, nos despertamos con la noticia de que en Nueva Zelanda hubo un ataque producido por racismo. Un supremacista blanco australiano arremetió contra 2 mezquitas. Las mezquitas son los lugares donde se reúnen los musulmanes. Y el costo fueron 50 personas que perdieron la vida, 20 personas que fueron heridas, y Nueva Zelanda hoy está vestida de luto. Porque, hermanos, aunque sean personas que no comparten nuestra fe y nuestra práctica, la vida del ser humano tiene dignidad. Y nadie merece que le quiten la vida a menos que sea el Señor. Él es la vida. Él decide el momento en que la da y Él decide el momento en que la reclama. Pero nosotros no tenemos ese derecho. Así es que seguramente si usted vio las noticias, lo que usted sintió por dentro es indignación. Para un ejemplo más cerca de casa, hace 18 años atrás, el ataque en terreno estadounidense más desastroso en la historia, el peor desde el ataque de Pearl Harbor, el atentado contra las Torres Gemelas. Yo no sé si usted recuerda las imágenes que usted vio en la tele y qué fue lo que sintió en ese momento. Pero cuando yo estaba viendo lo que estaba viendo, que para mí, yo pensaba que era una película, lo que yo sentí por dentro es indignación. ¿Cómo puede ser que los seres humanos seamos así y seamos capaces de tanta maldad? ¿Cómo es que el mundo está en este estado? ¿En qué momento llegamos hasta este punto? Estábamos viendo las consecuencias que el pecado ha traído al mundo y nos sentimos indignados. Algo así, pero a la potencia del infinito es lo que estaba sintiendo Jesús al ver las consecuencias del pecado y lo que había ocasionado delante de él. Indignación. Esto no debería ser así. Esto no debería ser así. Y en medio de su indignación, Jesús lo único que pregunta es, ¿dónde le pusieron? Y ellos le dicen, Señor, ven, te vamos a mostrar. E inmediatamente después leemos el versículo más corto de la Biblia. Pero a pesar de lo corto que es profundo. Porque el versículo 35 en adelante nos dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Y al ver a Jesús llorar, dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos, dice el versículo 37, dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En este pasaje, en estos 3 versículos, nosotros podemos ver no solamente la humanidad de Jesús, sino la dureza del corazón de los hombres. ¿Por qué lloró Jesús? Si es Dios,
Si él sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué se estremece? ¿Por qué se entristece? Él llora porque aunque Jesús es completamente Dios, cuando se encarnó, también se hizo a sí mismo completamente humano. Jesús no era 50-50, 75-25, no. Era completamente Dios, completamente humano. Él no era un espíritu que no dejaba huellas como algunos han propuesto en el pasado. De hecho, que la Biblia nos deja claramente expuesto en sus páginas que Jesús fue un hombre real. Miren lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Muchos engañadores, dice él, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Andan diciendo de que Jesús solamente era un holograma, era un espíritu, tenía la apariencia de un hombre, pero era nada más un fantasma que ni dejaba huellas al caminar, lo cual es una mentira, una doctrina falsa. Y dice Juan, quien tal diga es un engañador, porque él sí ha venido en carne. El que hace esto es el anticristo mismo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? ¿Pueden decirlo conmigo? Dios, ¿quién? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Juan, el apóstol Pablo, Dios se hizo carne. Ya hemos visto en el capítulo 1 de Juan, y el verbo se hizo carne. Cuando Tomás, que ya lo conocimos en este evangelio, al que le llaman Dídimo o gemelo, después de que Jesús resucita, el que dudaba, si yo no lo veo, no voy a creer. Cuando Jesús se le aparece, le dice, Tomás, déjame ver tu manito, dame tu dedito, ponlo aquí. ¿Qué sientes? Un hoyo, Señor. Mete tu mano acá. ¿Qué sientes? Tu costado, Señor. ¿Podría uno tocar la mano y el costado de un fantasma, de un holograma? Después de que se encuentra con alguno de sus discípulos a la orilla del mar, ellos estaban pescando y le dicen, traigan lo que pescaron porque tengo hambre. Todavía no he ascendido al Padre y todavía, aunque tengo un cuerpo glorificado, mi cuerpo necesita comer. ¿No come él con sus discípulos después de haber resucitado? ¿Podría un holograma o un espíritu comerse un pescado y digerirlo como cualquier ser humano? No, hermanos. Jesús, aunque es completamente Dios, es completamente hombre. Y estas deberían ser buenas noticias para nosotros. El que Dios mismo haya tomado forma de hombre, eso debería de llenarnos de gozo, de esperanza, de ánimo, sobre todo cuando estamos pasando una situación amarga y difícil y adversa en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios a los hebreos, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos refiriéndose a nosotros, él también refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a, ¿qué dice la palabra de Dios? Servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo, dice la palabra de Dios. Y luego el versículo 18 nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que han sido o a los que son tentados. Nosotros no podríamos venir a Dios y decirle, Dios, tú no sabes lo que es ser yo. Tú no sabes el dolor que estoy sintiendo. Tú
no sabes lo que es guerrear, como dicen los colombianos, o enfrentarse a la tentación y pelear contra ella. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes lo que es fajarse con el diablo en este cuerpo caído, en este carne que tanto quisiera yo despojarme de ella, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Tú no sabes lo que es eso. Uno no le podría decir eso al Dios, porque Dios se hizo carne. Y se hizo carne para que en esos momentos en los que usted se le ocurra pensar, o a mí se me ocurra pensar, que Dios no sabe lo que yo estoy viviendo en esta carne, que Dios no sabe lo que es ser un ser humano, yo recuerde, aquel que se hizo carne, dice el profeta Isaías, que fue un varón experimentado en dolores. Él sabe lo que es padecer quebrantos, dice Isaías 53. Y eso debería de darme ánimo, porque al que usted le clama, sabe exactamente lo que usted está pasando, porque Él lo vivió. Él lo vivió. Y eso debería de llenarnos, hermanos, de ánimo y de esperanza. Vemos la dureza de los judíos en el versículo 37, porque se ponen a pensar, ¿no fue este hombre, Jesús, el que hace unos meses atrás, cuando estuvo aquí en Jerusalén, sanó a aquel ciego de nacimiento que se sentaba a mendigar? ¿No fue por él que se armó aquel escándalo? ¿No fue por él de que las autoridades lo están buscando para matarlo? Si pudo sanar a un ciego de nacimiento con simplemente escupir y hacer lodo con la tierra, untarle en los ojos y enviarlo al estanque de Siloé, como dice Juan 9, si pudo hacer eso, ¿no podía haber hecho que Lázaro, su amigo querido, de una familia a la cual él tanto ama, no muriera? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y dice la palabra de Dios que al ver eso Jesús, dice el versículo 38, se volvió a conmover profundamente. Yo creo que en esta ocasión ya la razón de que Él se conmueve y se entristece es por la dureza del corazón de estos hombres, que aún después de 3 años de Él estar predicando el evangelio del reino, haciendo señales en medio de ellos, cosas sin precedentes, todavía siguen cuestionándolo. Y Él va al sepulcro y dice el versículo 38 que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Es muy probable que, de acuerdo a la práctica común de estos tiempos, esta era una cueva donde en su interior había un sepulcro común. En otras palabras, usted cuando removía la piedra y entraba, habían varios espacios donde usted podía comprar alguno de ellos para poder sepultar a un familiar que había fallecido. Entonces, cuando Jesús llega a esa piedra o a esa cueva, dice el versículo 39 y 40 que Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta le dice, Señor, ¿para qué les dices que quiten la piedra? Él hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta evidentemente aún no entiende lo que Jesús está a punto de hacer. Quizás Marta lo que está pensando es, como no estuvo aquí cuando Lázaro murió, está pidiendo que quiten la piedra para poder despedirse de él, verle una vez más, poder tocarle y después tener, como dicen en inglés, closure, y ya poder salir y que pongan la piedra otra vez en su lugar y que él tenga ese momento con Lázaro. Tal vez ella está pensando eso, porque evidentemente ella no se imagina que lo que Jesús va a hacer es resucitarle. Le dice, Señor, lleva 4 días muerto. Nosotros sabemos que después de 72 horas una persona ya es declarada muerta. Esa era la costumbre en aquellos tiempos. No tenían la tecnología ni el avance forense que tenemos hoy en día nosotros, que lo podemos declarar a alguien muerto en el mismo punto, al menos alguien que está calificado para hacerlo lo puede hacer. Ellos, después de 72 horas, ellos decían, no, de plano ya no regresa, murió. Y Marta le dice, han pasado 4 días, Señor.
¿para qué les pides que remuevan la piedra? ¿Se recuerdan cuando hace 2 semanas dijimos que Dios responde en el momento en el que Él va a recibir la mayor gloria? Nadie se imaginaba lo que Jesús iba a hacer. Porque una cosa es que Él vaya a la casa de alguien que acaba de morir y lo resucite en el instante. Una cosa es que venga un hombre y le diga, tengo a alguien enfermo en casa, y el Señor le diga, ve que él vive, ya está sano, y en ese momento quede sano. Y otra cosa es que después de 4 días, cuando ya el cuerpo está descomponiéndose, Jesús le devuelva la vida a alguien. Es algo, hermanos, que hasta este momento en el Evangelio de Juan no tenía precedentes. La enfermedad de Lázaro no iba a terminar en muerte. Era para la gloria de Dios, para que Jesús fuese glorificado por medio de ella. Todo lo que Dios hace o permite, lo hace o lo permite para que las riquezas de su gloria se hagan manifiestas. Para eso lo hace. Y dice el versículo 41 y 42, que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En mi opinión, y esto es algo personal, es una opinión personal, yo creo que cuando Jesús pide que quiten la piedra, ya Él había resucitado a Lázaro. ¿Y por qué pienso esto? Por el tiempo pasado del verbo oír. Jesús dice en el versículo 41, después, inmediatamente que quitan la piedra, Jesús dice, Padre, gracias te doy, ¿por qué? Por haberme oído. Ya Jesús le había pedido algo al Padre. Y Jesús le dice, gracias te doy por haberme oído, como que si ya algo había ocurrido cuando remueven la piedra. Ahora, nuevamente, como veremos en unos instantes, puede que no sea ese el caso, pero a la luz de lo que vemos en el versículo 41, me parece como que cuando mueven la piedra, Jesús dice, gracias, gracias Padre te doy por haberme oído. Ahora, ¿qué necesidad tenía Jesús, siendo Dios, de orar al Padre y que el Padre le escuchara para que la gloria de Dios se hiciese manifiesta en la tierra? Muchas se preguntan, pero si Jesús es Dios, ¿qué necesidad tenía Él de orarle al Padre? Miren lo que dice el versículo 42. Le dice el Señor al Padre, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En primer lugar, Jesús oró para darnos ejemplo, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, para que podamos nosotros seguir sus pisadas. Y en segundo lugar, no lo hizo por sí mismo, lo hizo por la multitud, por los que estaban observando. Jesús le dice, Padre, yo no tenía necesidad de decir en voz alta, gracias por haberme oído, porque yo sé que tú siempre me oyes. Yo no lo dije por mí, yo lo dije por los que están alrededor, que están observando, para que crean que tú me has enviado. En otras palabras, Jesús no lo hizo por Él, lo hizo por nosotros, para darnos ejemplo. Así es como se hace. Y crean que yo soy quien digo ser. Y por eso Jesús actuaba de la manera en la que actuó. Otra razón por la que creo que cuando remueven la piedra ya Lázaro había resucitado, es porque Jesús en el versículo 44 clama a gran voz y le dice, Lázaro, ven fuera o sal fuera. Una persona que está muerta no puede escuchar y responder cuando alguien le habla. Quitan la piedra, Padre te doy gracias por haberme oído, Lázaro,
ven fuera. Lázaro lo oye y sale. Aunque perfectamente se puede argumentar que fue el poder de la palabra de Jesús cuando le dice Lázaro, sal fuera, que le devolvió el espíritu de Lázaro al cuerpo a su cuerpo. Ambas opciones son probables, porque Dios solamente tiene que decir y se hace. Vemos desde el principio, sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas que están arriba de la expansión de las que están debajo de la expansión, y se hizo. Júntense las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Dios solamente tiene que hablar. Hagamos al hombre a su imagen nuestra imagen y semejanza, y lo hizo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11 que por la fe creemos que Dios hizo todo lo que existe de lo que no existía. Por el poder de su palabra, dice el escritor a los Hebreos. O sea que también es probable que cuando el Señor le dice, Lázaro, sal fuera, ¡bum!, inmediatamente se une el espíritu de Lázaro con su cuerpo y vuelve a la vida. Un cuerpo que ya se debía estar descomponiendo. No perdamos de vista ese detalle, hermanos. No perdamos de vista todo lo que ocurrió en un instante. En un instante todo lo que ocurrió. El cuerpo volvió nuevamente a su estado antes de morir, lo único que es sano, y resucitó. Y al mismo tiempo, hermanos, lo que acaba de ocurrir en la vida de Lázaro nos sirve como un cuadro precioso de la salvación. Porque dice la palabra de Dios en Efesios 2, que los seres humanos sin Cristo están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Esa es la condición. Somos como zombies, si se puede, que aunque estamos vivos físicamente, espiritualmente, estamos muertos, separados de Dios. La muerte es separación. Cuando una persona muere, su espíritu se separa de su cuerpo. Y cuando Adán y Eva murieron espiritualmente en el Edén, fueron separados de Dios. Su relación con Dios, de la que antes gozaban, fue quebrantada y fueron separados. Hubo una separación y todos los que le seguimos nacimos en ese estado de separación de Dios y una relación de enemistad. Dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede actuar, un muerto no puede responder, un muerto no puede escoger, un muerto no puede hacer nada. Al igual que Lázaro, tiene que venir alguien de fuera y decir, Daniel, sal fuera, para que pueda yo nuevamente recibir vida espiritual. Por eso ya vimos en Juan 3, que le dijo Jesús a Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, si no me equivoco, 2 o 3, cuando lleguen a casa revísenlo, pero es Tito 2 o 3, dice la palabra de Dios de que es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos regenerados o nacemos de nuevo. Lázaro estaba muerto y necesitaba que el Salvador le devolviera la vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza, dice el apóstol Pablo, y necesitábamos que viniera Jesús y soplara vida nueva en nosotros, para que ahora nosotros seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que las viejas cosas hayan pasado, hermanos. Un cuadro precioso de la salvación. Así es que en conclusión, mientras el equipo se va preparando para despedirnos en adoración al Señor, no quiero, hermanos, que perdamos de vista el punto principal de este pasaje. Cuando Jesús recibe las noticias de que Lázaro está enfermo, Él dice, esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando Jesús pide que remuevan la piedra, y Marta le dice, Señor, llegue ya, porque es de ya 4 días, Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Este pasaje, hermanos, se trata de la gloria de Dios. El enfoque principal no es la resurrección de Lázaro.
Es la manera en la que el Hijo del Hombre se glorificó por medio de la resurrección. La resurrección no es un fin en sí mismo, es un medio que conduce a la gloria de Dios. Es un medio más por el cual Dios se glorifica. Miren lo que he hecho. Le he dado vida a un hombre que tenía 4 días muerto. Yo soy la resurrección y la vida. Crean. Ese es el enfoque central de este versículo, de este pasaje. Y al mismo tiempo, nos recuerda que a escasos meses, en el Evangelio de Juan, Jesús está a punto de resucitar, después de 3 días muerto. O sea que nos recuerda que el Hijo de Dios verdaderamente tiene poder sobre la vida y la muerte. Él puede poner su vida y volverla a tomar. Él puede darnos vida, volverla a tomar y volverla a dar. Porque dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy vida. Yo soy vida. La gloria sea para el Señor, hermanos.